Is it going? Is it ready? Okay. Como siempre, es un placer estar con ustedes en la casa de Dios. Si tienen su Biblia a mano, abran conmigo el libro de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Sebastian, next slide, son. Recuerdo uno de los momentos más aterradores que he vivido. Iba en coche con un amigo y mientras circulábamos por esas autopistas, empezamos a ver caer las primeras gotas de lluvia y entonces en cuestión de unos minutos se desató una tormenta con todo su ímpetu. Y lo recuerdo porque el pequeño vehículo en el que íbamos circulaba por esa autopista y las limpiaparabrisas no funcionaban, así que íbamos a unos 80 kilómetros por hora y de repente el vehículo aquaplano y giro 180, ¿cómo se dice? Degrees. Ok, gracias. Grados. Y recuerdo que no podíamos ver nada por la ventana debido a la cantidad de lluvia que caía. Pudimos detenernos bajo un paso subterráneo y esperar a que cesara la lluvia. Pero en un momento no pudimos distinguir que había delante de nosotros. Esta tarde les hablando de un hombre que vemos en la Biblia y que tiene un encuentro con Jesús, pero nos habla de un hombre que necesita que Jesús lo tocará 2 veces. Comencemos a leer a Marcos. Marcos, ¿cómo? Marcemos, ¿no? El traducción dice Marcemos. Marcos, ok. Marcos, el capítulo 8, versículo 22. Vino luego next slide, son. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que los tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, la sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego lo puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo, no entras en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Quiero fijarme en primer lugar en la vida de Bethsaida. Históricamente conocido por ser un lugar donde se congregaban muchas personas con discapacidades. Se puede leer en el texto que hay un grupo de ellos siempre merodeando por ahí. Incluso se deduce del texto que han creado una comunidad de las personas con un estilo de vida similar. Si nos fijamos un poco más en el contexto de la ciudad, sabemos que Jesús ya la había descartado en cierto modo y básicamente había dicho que estaba destinada al juicio. La Biblia dice que básicamente Jesús reconoce la situación y ve que el hombre es ciego, por lo que decide llevarlo fuera de la ciudad. Veo lo que vemos que ocurre aquí. Jesús quiere hacer un milagro y eso leemos al final del versículo, pero lo primero que hace Jesús es cambiar el entorno. Esa es de las razones por las que tenemos una iglesia. Amén. Queremos que la gente sepa que al cruzar la puerta se produce un cambio de entorno. Saben, muchas veces a la gente le pide a Dios que haga cosas en su vida. Muchas veces la gente, como este hombre que quiere ver un milagro, pero no está dispuesta a cambiar su entorno. Verán, a veces seguir a Jesús nos lleva a un lugar desconocido para hacer cosas
desconocidas. Pueden ver en este texto que hombre está ahora fuera de la ciudad. No lleva consigo ninguna después sus pertenencias y está completamente solo con el Señor. La Biblia dice que Jesús de forma poco convencional escupió en los ojos del hombre y le impuso las manos. Analicemos el hecho de encontrarse en una situación poco convencional. Repasemos de nuevo qué está sucediendo. Tenemos a un hombre que es ciego, quizá no da nacimiento, quizás sí, no sabemos mucho al respecto. Otras personas le han pedido a Jesús que lo sane. El hombre ahora acompaña a Jesús fuera de la ciudad. Recuerda que es ciego, por lo que no está familiarizando con el lugar en el que se encuentra. No tiene sentido de la orientación, por así decirlo. Saben, mi hermana es sorda, no puede oír, ¿sabe? Por eso mi familia tuvo que aprender el lenguaje de signos para comunicarse. Algunos de ustedes saben que utilizó el lenguaje de signos con mis hijos para comunicar y les facilita transmitirles información. Pero cuando mi hermana era pequeña, fue a una escuela para sordos y ciegos. Y cuando iba a la escuela tenía muchas barandillas instaladas para que las personas ciegas pudieran orientarse por el recinto. Así que cuando iba a la escuela tenían una barandilla más alta y muchas barreras para que los alumnos que no vean pudieran moverse con comodidad por el recinto. No me cabe duda de que este hombre vivía en esta ciudad y tenía sus propias barreras. Se había labrado su propio camino para moverse por la ciudad día tras día. Sin duda conoció y se sentía cómodo en el pequeño entorno en el que se encontraba, pero ahora estas personas lo han llevado hasta Jesús y Jesús lo ha cesado fuera de la ciudad. Así que si Jesús lo dejará solo, no habría donde está. Esto demuestra una fe inmensa por parte del ciego. Amén. Esto demuestra su desesperación por querer volver a verle. Demuestra su desesperación por estar dispuesto a intentar algo que nunca había intentado antes. Así que quiero decir que la fe es la disposición a salir de su zona de confort. La fe es la disposición a dejarse llevar a un entorno en el que no se sabe muy bien cómo desenvolverse. Así que este hombre se encuentra fuera de la ciudad con un hombre llamado Jesús, de que quizá haya oído hablar o quizá no. Y ahora está ahí del pie con este grupo de personas y Jesús le escupe en los ojos y luego utiliza sus manos para limpiárselos. ¿Se dan cuenta cuando leen sobre el ministerio de Jesús en la tierra? De que Jesús era un disruptor para la gente religiosa. ¿Sabe que muchas veces la gente tenía opiniones sobre cómo debían hacerse las cosas, pero Jesús actuaba de formas poco convencionales? Eso es lo que vemos aquí. Vemos a Jesús utilizando su saliva para realizar un milagro. Lo que quiero descantar aquí es que algunos de los mayores milagros que uno experimenta no ocurren de forma convencional. ¿Sabe? En mi vida la forma en que he experimentado a Dios ha sido siempre a través de milagros poco convencionales. Me convertí en medio de una guerra, en una zona de combate. Estaba pasando por muchas cosas. Dios se encontró conmigo ahí. No tuve una iglesia durante los primeros meses porque estaba en una zona de combate.
Así que tuve que leer la Biblia y orar y eso fue todo. El segundo lugar que ven ustedes. La Biblia dice que Jesús le hace una pregunta y él responde con un milagro incompleto. Esto es muy interesante. Por alguna razón se nos ha inculcado la idea, teología, de que Jesús solo sana a las personas al instante. Y yo no creo eso, creo que Él puede hacerlo y lo hace, pero también sé que a veces la sanación llega gradualmente. Esto es lo que vemos aquí. El hombre responde y dice, veo a las personas como árboles. Básicamente no podía ver, pero ahora solo veo lo que parecen árboles. Creo que aquí es donde mucha gente se encuentra en su relación con Dios. Solo veo árboles. No veo todo tal y como debería ser. No he sido restaurado plenamente la forma en que debería ser. Incluso diría que hay momentos en mi fe, incluso hoy mismo, en los que me pregunto, ¿solo estoy viendo árboles en este momento? Ya sabe, a veces podemos exponer nuestra fe y preguntarle a Dios, ¿por qué solo veo árboles? ¿Por qué no tengo un milagro completo? Amén. Porque no estoy completamente restaurado, ni completamente sanado, ni completamente en paz. Yo diría que está haciendo una buena pregunta. A veces no nos damos cuenta, pero estamos sirviendo a Dios con la vista borrosa. Recuerda que tuvimos un momento difícil cuando regresé de la guerra. Estaba un poco desorientado, no hace falta decirlo. Y recuerdo que volvíamos de una actividad de evangelización y acabábamos de dar testimonio a un hombre y él había orado para ser salvo. Y recuerdo que nos decía que podía oír demonios en su cabeza. Así que los trajimos a nuestra casa y queríamos expulsar el demonio. Así que lo que hicimos fue empezar a orar por él, imponerle las manos y intentar expulsar al demonio. Amén. Y así estamos reprendiendo todo tipo de cosas y llamando al fuego del cielo. Y recuerdo que el chico nos respondió y dice, todos los demonios se están riendo de ustedes ahora mismo en mi cabeza. Y ya sabe, estamos todos muy entusiasmados, jóvenes, intentando expulsar a ese demonio. Y él tenía una iPad y recuerdo que le dije, tienes que romper tu iPad. Y le dijo, adelante, rompelo. Así que ahí estábamos rompiendo su iPad y sus CD mundanos. Y recuerdo que no dejaba de decirnos, los demonios siguen riéndose de vosotros. Así que tuve un momento de debilidad y llamé a mi pastor y expliqué la historia. Y él con mucha sabiduría me dijo que le hiciera unas cuantas preguntas. Antes de eso me contó una historia sobre cómo pasó junto a un hospital psiquiátrico, donde la gente tomaba medicamentos que alteraban su mente de manera significativa. Así que recuerdo que me dijo que le preguntará si estaba tomando algún medicamento y investigamos al medicamento y resultó que causaba efectos secundarios de alucinación. Gracias. Así que todo ese tiempo estuvimos intentando expulsar a un demonio y la verdad es que él solo necesita dejar de tomar la medicación. Cuando hablo de la fe que ve los árboles, a veces no sabemos todo. A veces no lo vemos todo con claridad. A veces la forma en que abordamos las cosas con el corazón en el lugar correcto tiene el efecto equivocado.
Pero volviendo a la historia, el hombre necesitaba un segundo toque de Jesús. El hombre necesitaba más de un toque. ¿Qué le dice a usted el hecho de ser tocada por Dios? Es una experiencia sobrenatural. Nunca olvidaré aquel día en que Dios toca mi vida. Nunca olvidaré cuando se inclinó hacia la zona de guerra y me dio a la alegría que sentí a las profundo de mi espíritu. Nunca olvidaré la sensación de que me quitaban un paso de encima, pero yo también tuve que separar algunas cosas al principio de mi fe. Yo también necesité un segundo toque. Así que vemos por último cómo es vivir con segundo toque. De nuevo los versículos 25 y 26. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Quién es Él? Jesús lo toca de nuevo y quedó restaurado. Saben, diré que esto tiene realmente un gran peso en lo que respecta a nuestra comprensión de Dios. Le diré que cuando leo esto me digo a mí mismo, no quiero que Dios me toque sola una vez. De hecho, quiero que Dios me toque una y otra vez. Siento que me estoy haciendo mayor. Amén. Acabo de cumplir 43 años. Lo celebramos esta noche en mi casa con el culto de bautismo. Amén. Invitar a todos. Vamos a mi casa. Okay. Y encuentro en una etapa de la vida en la que me doy cuenta de lo mucho que no sé y de lo mucho que deseo saber más. Y ante lo que veo que está sucediendo, anhelo otro toque de Dios. Saben, uno de los objetos de esta iglesia es hacer discípulos. Para hacer discípulos, los discípulos necesitan ser tocados por segunda vez. Saben, cuando se observa específicamente la vida de Pedro, se ve que Pedro necesitaba que Jesús la recordara varias veces quién era. Saben, es muy interesante si se alejan un poco de este pasaje y leen la historia anterior y a la posterior. Esta historia sirve como ilustración de la vida de los discípulos. Vean, en el versículo 21, el versículo antes, Jesús les dice, ¿entienden? Y les dijo, como aún no entendías. Jesús estaba frustrado con los discípulos porque no entendían lo que Él les decía. Les está diciendo, ¿crees que me entendías? Por no es así. Después, Jesús formula la famosa pregunta, ¿quién decís que soy yo? Esto es, en cierto modo, el toque espiritual en la vida de Pedro. Intentaba que llegaran a comprender quién era él y qué iba a hacer con su vida. Sabemos que Pedro respondió con la famosa frase, tú eres el Mesías, en el versículo 30, pero él les mandó que no dijesen de él a ninguno. Pero esta historia se encuentra en medio de este momento de discipulado entre Jesús y los discípulos. Quiero terminar analizando lo que Jesús le dice al ciego que haga. El ciego ha recibido ahora un segundo toque de Jesús y recibido el milagro completo y ahora puede volver a vivir su vida con normalidad. Puede vivir en el mundo como una persona normal. ¿Qué le dice Jesús que haga? Le dice que no vuelva a ese pueblo. Le dice que quiere que vuelva al lugar donde se sentía cómodo.
Jesús dice que es importante que comprenda que su vida no tiene por qué seguir en el antiguo entorno. Su vida no tiene por qué retomar el hilo donde llevaba ese estilo de vida. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es el poder de la salvación? Que Jesús nos saca de nuestros pecados. ¿Pecado? Ay, ¿pecado? Pecado y nos siente en la tierra firme. Entonces, en ese terreno firme comenzamos a aspirar a un estilo de vida justo. Eso significa que estamos creciendo en nuestras convicciones y en nuestra relación con Jesús para acercarnos más a Él y alejarnos del mundo. Y así lo que ocurre es que Jesús le dice al hombre, ahora es usted una persona nueva y tiene una nueva vida. Completamente sanado y comprende que puede vivir y trabajar en el mundo. Y Jesús dice, no quiero que vuelva. Puedo decirles hoy que una de las cosas que Jesús no quiere que hagan es volver al estilo de vida del que Él los liberó. La Biblia es muy clara, quien sale libre, verdad. Y lo último que Jesús quiere que hagan con su sacrificio en la cruz es volver al estilo de vida al que estaban atados. Lo último que Jesús quiere que hagan es volver a las relaciones a las que estaban atados. Lo último que Jesús quiere que haga es volver a las adicciones a las que estaba atado. Él dice que es mejor para usted como para este ciego dejarlo todo ahí y tomar el nuevo rumbo. Y ese es el mensaje que la Biblia nos transmite hoy, que cuando recibimos ese segundo toque, que a veces necesitamos ese segundo toque, a veces necesitamos que la sangre de Jesús nos lave un poco más, a veces necesitamos ese momento en el que podamos llegar a comprender con mayor claridad lo que Dios nos llama a hacer. Piensa simplemente en la vida de Pedro. En la historia, él llama al Mesías y poco después va a negarlo 3 veces. Y poco después de eso va a abandonar por completo el ministerio. Pero Jesús quiere dar un segundo toque. Jesús quiere que nos demos cuenta de que el primer toque es solo comienzo. Jesús quiere que comprendamos que hay más profundidad y comprensión que vendrán de nuestra relación con Él. No siempre parecerá convencional y siempre tendrá sentido, pero cuando es sobrenatural es innegable. Y la verdad es que mañana Dios quiere que dar un segundo toque. Les diré como alguien que creció en la Grecia que esto es realmente cierto y he encontrado un crecimiento en mi relación con Dios. Tuve un primer contacto, pero necesitaba un segundo contacto. Quiero terminar con una historia real que ocurre en año 2013. Un hombre llamado Anthony Yele sufrió un infarto y acabó en el hospital. Los médicos hicieron todo lo que pudieron para intentar salvar a este hombre que por entonces tenía unos 45 años y pudieron salvarlo y su familia estaba en la sala de esperando lo mejor. Pero el médico se dio cuenta de que había fallecido, por lo que declaró la muerte de Anthony. El médico sale a la sala de espera y les explica a todos los métodos que habían utilizado para intentar salvar a su marido y padre, pero no tuvieron éxito. La familia está desconsolada en este momento. Piden ir a verlo y su hijo de 17 años entra, la toca y comienza a rezar. Recuerda que llevaba muerta 45 minutos
los médicos lo habían declarado muerto. Su hijo lo toca de la misma manera de lo que tocara durante los últimos 17 años de su vida, pero esta vez ese contacto trajo vida. Los médicos entraron rápidamente y lograron reanimarlo y despertó más tarde este mismo día. Antes sigue vivo hoy y sigue viviendo porque su hijo lo toca de nuevo. No voy a animarles hoy. Dejen que el sol, dejen que Jesús les toque de nuevo. Dije que Jesús le toque por segunda vez. Me gustaría que inclinaran la cabeza y cierran los ojos, por favor. Zoe, you can turn the video off.